ven ahí, se establece la estabilidad fiscal por 30 años desde la fecha de adhesión en materia tributaria, aduanera y cambiaria. ¿En qué consiste? Es uno de los principales beneficios de esta norma. ¿En qué consiste esa estabilidad? Como mencionamos acá, esto significa que todas las normas vigentes en materia tributaria, aduanera y cambiaria que regirán a este régimen, al RIGI precisamente, serán las vigentes al momento de la adhesión, ¿sí? Con las modificaciones que se incorporan en los capítulos de beneficios impositivos, beneficios aduaneros y beneficios cambiarios. Quiere decir que los nuevos tributos que se creen a partir de la fecha de adhesión, nuevos impuestos o incrementos de impuestos no son aplicables al RIGI, al proyecto. En tanto que, como decíamos, creación de nuevos impuestos, incrementos de impuestos tampoco van a ser, pero sí se aplicarán, sin embargo, todo lo que tenga que ver con rebajas de impuestos. Quiere decir que tenemos un doble beneficio. Por un lado, la estabilidad no nos incrementa la carga tributaria, pero sí podría disminuirla en los proyectos, porque si hay un beneficio, una reducción de alícuota y demás, el ejemplo, por ejemplo, si del 25% tuviéramos una reducción, podemos ir a aplicar esa reducción. Supongamos que en el futuro la alícuota de ganancias es el 20, entonces ahí podemos aplicar esa reducción. Es el concepto general de estabilidad. Después, muy rápido lo pasamos, existen incremento tributario, aumento de alícuotas, derogación total o parcial de exenciones, modificación en los procedimientos de determinación de la base imponible, y situaciones de incorporación en el ámbito de tributo a situaciones que no se encontraban alcanzadas por el tributo. No afectan la estabilidad tributaria, la prórroga de la vigencia de normas sancionadas por tiempo determinado, caducidad de exenciones, incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de la cual se pretenda controlar, verificar. Esto es, me parece que está de más puesto acá porque estos son procesos de fiscalización que obviamente no afectan la estabilidad fiscal. Aportes y contribuciones de seguridad social y por supuesto el IVA, que es un impuesto indirecto, entonces no afecta en nada la estabilidad fiscal. Esto, acá ponemos el antecedente de la actividad minera y la estabilidad fiscal. Nosotros ya teníamos en determinadas normas, por ejemplo en la actividad minera, estabilidad fiscal, pero fue determinada de una forma bastante particular, esto en la década del 90, en el gobierno de Menem, se determinó que la estabilidad fiscal, de una manera que se podía incrementar un tributo, pero luego había que probar que la carga fiscal total por periodo y por jurisdicción se había visto afectada. Y recién ahí pedir la devolución. Es un mecanismo distinto al de la estabilidad fiscal que se pretende acá. En la actividad minera generó innumerables inconvenientes, más de 30 años de discusión. Recién se zanjó el tema con este fallo que mencionamos acá, Corte Suprema de Justicia, la causa minera del Altiplano, donde efectivamente la Corte dice esto que mencioné antes. No significaba que ningún impuesto podía incrementarse para la actividad minera, sino que se veía afectada la carga tributaria inicial que tuvo el inversor cuando ejecutó ese proyecto. Entonces, como eso no se había aprobado, le da la razón al fisco. Y a partir de ahí, el fisco empieza a considerar cuáles son los formularios, en fin, el procedimiento para determinar si se había afectado esa carga tributaria total. Y recién a hoy tenemos que en la actividad minera se puede ir logrando de a poquito cobrar esos montos por excesos de carga tributaria en el pasado. Entonces, acá se define de otra forma. Directamente no va a haber incrementos. Pero dice, ¿quién debe probar que se alteró la estabilidad fiscal? En principio dice el BPU, pero fíjense que cuando se crea un tributo o se aumenta la carga tributaria por un nuevo hecho imponible, lo debe probar el fisco. Y esto realmente va a ser sumamente engorroso. Yo requiero desde aquí en la reglamentación que se puntualice realmente cómo va a ser determinado el concepto de estabilidad fiscal porque es bastante laxo la normativa en cuanto a que
se pueden aplicar distintos procedimientos. El contribuyente seguir aplicando la norma que cree conveniente aplicar, que le corresponde según la normativa, y sin embargo, esto va a generar innumerables problemas con el fisco, si no se establece claramente cuál es el procedimiento para contemplar la estabilidad fiscal. En definitiva, es un beneficio muy importante, pero que debe ser específicamente tratado para no generar controversias como las que mencioné pasaron en el pasado con la actividad minera. Cesiones, bueno, se pueden ceder las acciones tanto de los BPU como estar garantizando estas acciones determinadas créditos. Entonces, es importante esto porque se pueden aplicar las acciones del BPU a garantizar préstamos a los proyectos. Esto lo dijo Héctor, compatibilidad con otros regímenes, así que lo pasamos, es exactamente el mismo punto. Y algo que quería mencionar también es dónde se resuelven las controversias. Como decía Martín al principio de la presentación, esto es para mejorar la TIR de los proyectos y en consecuencia tenemos que ceder un montón de cosas, ¿no? Tenemos que ceder las alícuotas, tenemos que ceder beneficios, un montón de beneficios que se consignaron a los proyectos del RIGI. Y entre esos beneficios también está que esto se va a poder litigar, todas estas cuestiones, en todo lo que tiene que ver con, bueno, tribunales internacionales, la Corte Permanente de La Haya, Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, donde el país tiene distintos reclamos. Así que, bueno, nos parece importante que esto también es uno de los puntos de concesión que se hicieron para poder lograr estas inversiones. Acá me puse impacto en cada uno de los sectores, como se mencionaban, petróleo y gas, GNL, minería, energías renovables, hidrógeno y proveedores locales. Tenemos que también mencionar de la ley bases, un cambio de modelo, lo mencionó Karina, el tema de autoabastecimiento, el modelo del autoabastecimiento versus el modelo de maximizar la inversión privada. Esto lo mencionó recientemente Rodríguez Chirilo en una reunión de la semana pasada con delegados de la Unión Europea que están en un plan de transición energética y donde, bueno, se cambia esta matriz de autoabastecimiento a maximizar los beneficios de los exportadores, que es este modelo exportador. ¿Qué entra en eso? Bueno, en eso entra gas y petróleo, GNL, energías renovables e hidrógenos. En este concepto de transición energética, nosotros tenemos una ventana de oportunidad para extraer petróleo y gas que dura 20 o 30 años. En el medio tenemos que transformar ese gas fundamentalmente en GNL, para eso se necesitan estas inversiones, por ejemplo en el caso de gas licuado, más de 35 mil millones de dólares es la inversión proyectada por YPF con Petronas, y no se puede hacer esa inversión si no damos todos estos beneficios. Nosotros competimos con Australia, Estados Unidos, otros países que ya tomaron la delantera en GNL y que están abasteciendo a todo el requerimiento adicional que tiene Europa desde la guerra de Ucrania con Rusia, porque Rusia está cortando todo ese suministro a Alemania y a Europa en general, y entonces ellos se ven obligados a contratar GNL de otros países. Como decía, Estados Unidos y Australia en primer lugar, y nosotros venimos atrás corriendo en esa ventana de transición donde, por un lado, tenemos que sacar todo el crudo y el petróleo que tenemos en el subsuelo argentino, poder utilizarlo porque ya después van a venir otras tecnologías. Acá tenemos hidrógeno, energías renovables y demás. Y lo que decía la comisaria de Europa, de Energía de Europa, Kadri Simpson, la semana pasada en esa reunión, es que, bueno, Europa va a invertir más de 400 mil millones de dólares en Latinoamérica y el Caribe para contribuir a esa transición energética. Entonces, con
nuevas plantas de hidrógeno, energías renovables y demás. Nosotros tenemos que capturar una parte de eso y en el medio poder aplicar este tema del GNL, que es una transición. El GNL primero, después energías renovables y también el hidrógeno como parte de esa transición. O sea que tenemos un camino muy corto. En GNL es donde más se va a utilizar todo este RIGI y normas complementarias, que como decía también implica la ley, el cambio de la ley base de la matriz energética y el dominante de ese modelo exportador que decía antes. Entonces, debemos aprovechar esta oportunidad. En el medio, nosotros estamos analizando otro proyecto de GNL, no el de YPF, pero otro más chico. Está la cuestión política. La cuestión política porque no sabemos si la provincia de Buenos Aires va a adherir o no al RIGI, y eso puede implicar incluso que se mude un puerto, que es el de Bahía Blanca, para la instalación de las plantas de GNL, a otro puerto, Punta Colorada, en provincia de Río Negro. Entonces, de nuevo, la cuestión política, si se adhiere o no, esto puede cambiar totalmente la infraestructura, todo lo que es las tuberías, los gasoductos, oleoductos, etcétera, gasoductos principalmente para GNL, y mudarlos de una jurisdicción a otra. Entonces, creo que el plan tiene que ser integral, dejar las cuestiones políticas de lado, y si el lugar más conveniente es Bahía Blanca, deberá instalarse las plantas en Bahía Blanca, y si no, será directamente en Río Negro.